Cada vez que los mercados financieros caen de forma significativa, ocurre algo que se repite con una consistencia que la historia financiera documenta con claridad y que, sin embargo, la mayoría de las personas en América Latina experimenta de la misma forma equivocada en cada ciclo, sin importar cuántas veces haya ocurrido antes, y es que quienes tenían inversiones entran en pánico y venden. Quienes no tenían inversiones se felicitan por no haber puesto su dinero en algo que estaba cayendo, y una minoría pequeña pero consistente de inversores que entiende cómo funcionan los ciclos económicos hace exactamente lo contrario de lo que hace la mayoría y aprovecha la caída para comprar activos de calidad a precios que en condiciones normales nunca estarían disponibles, construyendo en ese período de pánico colectivo la base del patrimonio que en los años siguientes de recuperación va a producir los rendimientos más extraordinarios de toda su historia de inversión. El año 2026 está presentando condiciones de mercado que, para quien las entiende correctamente, no son una amenaza, sino una oportunidad de las que aparecen pocas veces en una generación, con valuaciones que en varios sectores y mercados se han comprimido hasta niveles que históricamente han precedido a periodos de recuperación y crecimiento sostenido, con tasas de interés que están iniciando ciclos de reducción que liberan liquidez hacia los mercados de activos, y con un sentimiento inversor marcadamente negativo, que es precisamente la condición que más frecuentemente coincide con los mejores puntos de entrada que cualquier inversor puede encontrar en su horizonte de vida financiera. En este video vas a aprender paso a paso cómo aprovechar las condiciones actuales del mercado para construir o acelerar tu patrimonio de forma inteligente y sin asumir riesgos que tu situación financiera no puede tolerar, qué activos específicos presentan las mejores oportunidades en este momento, cómo posicionarte de forma gradual y estratégica antes de que la recuperación sea obvia para todos y qué errores evitar para que esta oportunidad no se convierta en una pérdida adicional por actuar sin la preparación correcta. Parte 1. ¿Por qué las caídas del mercado son la mayor oportunidad de riqueza de tu vida? Si cuando el mercado cae, lo que en realidad está pasando es que los activos financieros, acciones, ETFs, fondos indexados, se están vendiendo a precio de descuento exactamente igual que cuando hay una liquidación en una tienda, solo que en lugar de ropa o electrodomésticos, lo que se está poniendo barato son participaciones en empresas reales que generan ingresos, tienen empleados, venden productos y seguirán existiendo cuando la tormenta pase. Históricamente, cada caída del mercado en la historia moderna, el crack del 29, la crisis del 2000, la caída del 2008, el desplome del COVID en 2020, fue seguida por una recuperación que no solo regresó los precios a donde estaban, sino que los llevó mucho más arriba. Esto significa que quien compró en los momentos de mayor pánico, cuando todos vendían desesperados, multiplicó su dinero de una forma que en condiciones normales de mercado hubiera tomado una década o más lograr. En América Latina esto cobra aún más relevancia porque los mercados internacionales se vuelven accesibles a través de plataformas como GBM en México, Balance en Argentina, Fintual en Chile o brokers internacionales como Interactive Brokers o eToro, lo que significa que desde cualquier país de la región puedes comprar fracciones de empresas globales cuando están en descuento, sin necesidad de tener grandes sumas de dinero para comenzar. Lo que hace poderosa una caída no es solo el precio bajo, sino la combinación de precio bajo más tiempo de recuperación, y entender esto es lo que separa a quienes construyen riqueza de quienes simplemente sobreviven económicamente. Imagina que una acción de un ETF que replica al S&P 500 y que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estaba en $100 antes de la caída y ahora está en $65. Si tú compras en ese momento y el mercado se recupera en 2 o 3 años hasta los $120, no solo recuperaste lo que costaba antes, sino que ganaste un 84% sobre tu inversión inicial en un periodo relativamente corto. Ese mismo resultado, comprando cuando el mercado estaba en $100, te hubiera tomado muchos más años. Esta lógica aplica también para activos en pesos, soles o cualquier moneda local cuando los mercados de cada país caen. Las empresas sólidas de la región, aquellas con ingresos estables, baja deuda y buena gestión, tienden a recuperarse y quien las compra barato sale ganando. La clave está en entender que el mercado no desaparece, las empresas no dejan de existir y hoy el pánico colectivo es temporal, pero los precios bajos a los que puedes comprar hoy pueden cambiar tu situación financiera para siempre. Parte 2.
Cómo preparar tus finanzas antes de invertir en una crisis. Antes de salir a invertir en medio de una caída del mercado, hay un paso que la mayoría de la gente omite y que puede convertir una gran oportunidad en un desastre financiero personal. Y ese paso es ordenar tu situación económica actual. Lo primero que necesitas verificar es que tienes un fondo de emergencia sólido, es decir, dinero líquido guardado en una cuenta de ahorros, una cuenta remunerada o incluso en un instrumento de bajo riesgo como los CETES en México, los CDTs en Colombia o los plazos fijos en Argentina, equivalente a entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. Esto es fundamental porque uno de los errores más costosos que comete la gente durante una crisis es invertir dinero que en realidad va a necesitar en los próximos meses y cuando ese momento llega se ven obligados a vender sus inversiones en el peor momento posible, exactamente cuando el mercado está abajo, convirtiendo una pérdida temporal en papel en una pérdida real y definitiva. Si no tienes ese colchón financiero, el primer movimiento no es invertir en el mercado caído, sino construir esa reserva primero, porque sin ella, cualquier estrategia de inversión se convierte en una apuesta que puede salir muy mal. Una vez que tienes tu fondo de emergencia asegurado, el siguiente paso es revisar tus deudas y entender cuáles te conviene eliminar antes de invertir y cuáles puedes mantener mientras aprovechas el mercado. Una deuda en una tarjeta de crédito que te cobra entre el 50% y el 100% anual en intereses, que es una realidad común en muchos países de América Latina, nunca va a ser superada por el rendimiento que obtengas en el mercado, así que esa deuda hay que liquidarla primero. Sin embargo, si tienes un crédito hipotecario a tasa fija baja o una deuda con interés moderado, puede tener sentido mantenerla y destinar el capital disponible a invertir, porque el rendimiento potencial del mercado en un momento de caída puede superar el costo de esa deuda. Finalmente, define con honestidad cuánto dinero puedes invertir sin que eso afecte tu calidad de vida ni tu estabilidad en los próximos 12 a 24 meses, porque en una crisis el mercado puede seguir bajando antes de recuperarse y solo quien invierte dinero que genuinamente no necesita en el corto plazo puede aguantar esa volatilidad con calma y sin tomar decisiones emocionales que destruyan su estrategia. Parte 3. Las estrategias concretas para invertir durante la caída, según tu nivel. Si estás comenzando y tienes poco capital disponible, la estrategia más inteligente y comprobada que puedes aplicar se llama DCA, que en español significa promedio de costo en dólares, y consiste en invertir una cantidad fija de dinero de forma periódica, ya sea cada semana o cada mes, sin importar si el mercado sigue bajando o empieza a subir. Por ejemplo, si tienes $300 o su equivalente en pesos, soles o la moneda de tu país para destinar a inversión, en lugar de meter todo de golpe, puedes invertir $100 al mes durante 3 meses consecutivos. Lo que logras con esto es comprar más unidades cuando el precio está más bajo y menos cuando sube, promediando tu precio de entrada de forma automática y eliminando el estrés de intentar adivinar cuál es el momento exacto del piso del mercado, algo que ni los mejores analistas del mundo logran predecir con consistencia. Para un principiante en América Latina, los instrumentos más recomendables en este contexto son los ETFs, que replican índices globales como el S&P 500 o el MSCI World, accesibles desde plataformas como GBM Plus en México, Fintual en Chile o a través de brokers internacionales como eToro o Tasty Trade, que permiten comprar fracciones de estos instrumentos con montos pequeños, desde 10 o 20 dólares, lo que hace la estrategia completamente accesible sin importar tu nivel de ingresos. Si ya tienes experiencia invirtiendo y cuentas con un capital más significativo, puedes complementar la estrategia de DCA con la compra directa de acciones de empresas individuales que han caído de forma exagerada por el pánico general del mercado, pero que fundamentalmente siguen siendo negocios sólidos con ingresos estables, poca deuda y ventajas competitivas claras. Para identificar estas empresas necesitas revisar métricas básicas como el ratio precio-ganancia, conocido como P/E, que cuando está por debajo de su promedio histórico indica que la acción está barata en relación a lo que la empresa gana, y también el nivel de deuda frente a sus activos para asegurarte de que la empresa puede sobrevivir la crisis sin quebrar. En el contexto latinoamericano,
También vale la pena considerar empresas de la región que cotizan en bolsas locales como la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa de Valores de Colombia o el Merval argentino, porque en momentos de caída global estas empresas suelen arrastradas injustamente por el pánico, aunque sus fundamentos locales sean buenos, y comprarlas en ese momento con una visión de 2 a 5 años puede generar rendimientos muy superiores al promedio del mercado una vez que la estabilidad regresa y los inversores recuerdan el valor real de esos negocios. Parte 5. Cómo monitorear tu inversión y saber cuándo es momento de salir. Una vez que has invertido durante la caída, uno de los mayores desafíos que vas a enfrentar no es encontrar las oportunidades, sino gestionar tu relación emocional y práctica con esas inversiones a lo largo del tiempo. Porque el mercado no se recupera en línea recta, sino con subidas, bajadas, noticias alarmantes y momentos de incertidumbre que van a poner a prueba tu paciencia constantemente. Lo primero que necesitas definir desde el momento en que inviertes es tu horizonte de tiempo, es decir, en cuántos años esperas que esa inversión alcance el objetivo que te propusiste, porque eso determina completamente cómo debes interpretar los movimientos del mercado en el camino. Si invertiste con un horizonte de 5 a 10 años, una caída adicional del 15% durante el primer año no es una señal de alarma, sino simplemente ruido del mercado, y lo más inteligente que puedes hacer es no revisar tu portafolio todos los días, porque esa obsesión por los números cotidianos genera ansiedad. Les lleva a decisiones impulsivas y termina destruyendo estrategias que eran perfectamente correctas. Una buena práctica es revisar tus inversiones una vez al mes como máximo, comparar el desempeño general frente al índice de referencia que elegiste y verificar que los fundamentos del activo en el que invertiste siguen siendo sólidos. No que el precio subió o bajó esta semana, sino que la empresa o el fondo sigue operando bien, generando ingresos y manteniendo su posición competitiva en el mercado. Saber cuándo salir es tan importante como saber cuándo entrar, y hay señales concretas que debes conocer para tomar esa decisión con criterio y no con emoción. La primera señal para considerar vender es cuando tu inversión ha alcanzado el objetivo de rentabilidad que te propusiste desde el inicio. Por ejemplo, si dijiste que ibas a salir cuando tu inversión creciera un 60% o cuando necesitaras ese dinero para un fin específico como comprar una propiedad, pagar estudios o capitalizar un negocio, porque las inversiones deben tener siempre un propósito claro, y ese propósito es el que marca la salida, no el entusiasmo del momento ni el miedo a perderse más ganancias. La segunda señal es cuando los fundamentos del activo cambian de forma estructural, es decir, cuando la empresa en la que invertiste empieza a perder mercado de forma sostenida, acumula deuda de forma peligrosa o su industria enfrenta una transformación que amenaza su modelo de negocio a largo plazo, porque en ese caso mantener la inversión por terquedad o por no querer asumir una pérdida es un error que puede costarte mucho más caro en el futuro. En cambio, si el mercado simplemente sube mucho en poco tiempo y sientes la tentación de vender todo por euforia, esa generalmente no es la señal correcta para salir si tu horizonte de tiempo todavía no se cumplió, porque los mercados en recuperación suelen tener varios años de crecimiento sostenido y salir demasiado pronto por impaciencia es otro de los errores que le impide a la mayoría de los latinoamericanos construir riqueza real y duradera a través de sus inversiones. A lo largo de este video aprendiste que las caídas del mercado no son el fin del mundo financiero, sino exactamente lo contrario, son las ventanas de oportunidad más poderosas que existen para quienes tienen la información correcta, la preparación adecuada y la mentalidad para actuar cuando todos los demás están paralizados por el miedo. Y hoy tú ya tienes todo eso. ¿Viste por qué históricamente cada crisis ha sido seguida por una recuperación que multiplicó el dinero de quienes se atrevieron a comprar en los momentos más oscuros? ¿Aprendiste a ordenar tus finanzas antes de invertir para no cometer el error de usar dinero que necesitas? ¿Conociste estrategias concretas adaptadas a tu nivel de experiencia y capital, desde el DCE a para principiantes hasta la selección de acciones para inversores más avanzados? ¿Y entendiste cuáles son los errores emocionales y estratégicos que destruyen el patrimonio de la mayoría para poder evitarlos conscientemente? También tienes ahora un criterio claro para monitorear tus inversiones sin obsesionarte y para saber con lógica y no con emoción cuándo es el momento de salir. El mercado no espera a nadie, pero tampoco premia a quien actúa sin preparación.
Fakir premia a quien se educa, se organiza y toma decisiones inteligentes con lo que tiene, sin importar si empieza con $100 o con 10.000. Si este video te abrió los ojos y sientes que tu mentalidad financiera cambió hoy, suscríbete al canal Espíritu Financiero porque cada semana traemos contenido como este diseñado específicamente para la realidad latinoamericana, para que tú y tu familia puedan construir una vida financiera más libre y más sólida. Y antes de irte, déjanos en los comentarios esta frase: yo invierto cuando otros tienen miedo, para que sepamos que eres parte de esta comunidad que está tomando el control de su futuro económico.